Hola, mi nombre es Egay Pérez Díaz, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Politécnica de Chiapas. Actualmente curso el sexto cuatrimestre en el Grupo A. Esta ocasión presento las diferencias entre un arranque por autotransformador y un arranque por reactor. El arranque por autotransformador. Este sistema de arranque es posible gracias a este dispositivo denominado autotransformador, el cual es un transformador que consta de ciertos pares de embobinados, los cuales ofrecen distintos bornes que a su vez entregan cierta cantidad de tensión. Entonces, lo que hace este dispositivo es que al ser acompañado por un circuito de control es posible alimentar un motor con una tensión reducida, que con el paso del tiempo o durante el periodo de arranque esa tensión va incrementando, es decir, los bornes del motor van a ir experimentando tensiones crecientes. La conmutación creciente que se da en los bornes del autotransformador se realiza automáticamente, ya que decíamos que este dispositivo va acompañado de un circuito de control. Entonces, al ser acompañado por relés temporizados, cada vez que estos relés conmuten, se activará terminales o bornes del autotransformador que a su vez están conectados al motor, y estos bornes entregarán cada vez que se activen una tensión mayor a la anterior. ¿Cuántas veces tiene que conmutar el autotransformador para alcanzar la corriente nominal? Esto depende de ciertas características del motor o de un motor en específico, por ejemplo, de la potencia. Cuando se inicia el arranque del motor, principalmente la bobina que está activada o los bornes que están activados será la bobina de un extremo, la cual entregará a partir de un 55% de la tensión total aproximadamente, y a medida que el periodo de arranque incrementa, pues los demás embobinados se irán activando o irán conmutando con una mayor cantidad de tensión hasta alcanzar el 100% de la tensión en la red. Tenemos aquí una gráfica ilustrativa. Vemos aquí el arranque directo, el arranque suave, el arranque con autotransformador, y en rojo la corriente nominal. ¿Por qué hago esta comparación? Para que entendamos cómo funciona el arranque por autotransformador. Seguramente alguien dirá, no es la gráfica que genera realmente, no es la gráfica que se utiliza, no está bien los picos del arranque con autotransformador, no es así. Pero como digo, es una gráfica ilustrativa para poder entender el funcionamiento del autotransformador y así poder ver la diferencia entre el arranque por autotransformador y el arranque por reactor. Entonces, en este arranque por autotransformador, el autotransformador toma de la mano al motor y le dice: te voy a ayudar a llegar hasta donde necesitas estar para poder trabajar sin que te fatigues. Lo toma de la mano y le dice: vamos a ir avanzando hasta llegar donde quieres estar, pero vamos a ir escalón por escalón. Entonces dan el primer paso, los dos tomados de la mano, dan el primer escalón y se mantienen ahí, no bajan, se quedan ahí. Entonces a partir de ese escalón es donde toman impulso para llegar al siguiente escalón y cada vez se acercan más a la meta donde quieren llegar, en este caso la corriente nominal. Nuevamente vuelven a tomar impulso, el autotransformador apoyando al motor a llegar cada vez a la meta, y cada vez se acerca más al lugar donde quiere estar. Cada vez que avanza un escalón se acerca más, y hasta el punto en donde dice: llegamos al último escalón, llegamos juntos, entonces yo aquí te dejo y tú te quedas. Este sistema de arranque por autotransformador tiene algunas desventajas. Una de ellas es que se necesita un equipo especial de autotransformador. Muchas veces no es que, pues, dependiendo de la necesidad, si es una empresa grande, pues es posible adquirirlo. Si es un trabajo en particular o algún proyecto, no es tan accesible porque se requiere, aparte del circuito que acompaña este dispositivo, pues son equipos un tanto costosos y deben ser adecuados a las características específicas de el motor. Algunas de las aplicaciones que tiene este sistema de arranque es que puede ser utilizado en casos donde se requiera limitar la corriente manteniendo elevado el par de arranque, ¿no?
Y para máquinas con fuerte inercia y potencia, donde resulta importante la reducción de tiempo en el periodo de arranque, es decir, donde se requiera acortar el lapso de tiempo de arranque de un motor, pero se requiera también el power del motor, es decir, que la potencia no se reduzca tan drásticamente. Ahora conozcamos el arranque por reactor. Este es un método parecido al arranque a tensión reducida por resistencia, solo que en esta ocasión ya no se ocuparían los resistores, sino que en lugar de ellos se ocupan bobinas con un núcleo de hierro en lugar de las resistencias o los resistores. Entonces, ¿cómo funciona? Durante el arranque de los motores grandes, generalmente se absorbe entre 6 y 8 veces la corriente nominal, por lo que normalmente se inicia el reactor con un 70% de la tensión. 70% es tensión pura y el otro 30% se genera por la caída de voltaje del reactor de arranque al motor. El motor va conectado en serie con el motor y este comienza después de 15 a 20 segundos. El reactor se desconecta mediante contactores, es decir, también este requiere de un circuito que ayude a controlar. Aquí vemos entonces ahora en color café que es el arranque por reactor. Entonces, ¿cómo funciona? El motor quiere funcionar y es allí donde llega el reactor. Toma de la mano al motor y comienza a darle fuerza, a darle de potencia, a darle velocidad, a hacerlo funcionar. De manera que a medida que pasa el tiempo, 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, 15 segundos, y el motor comienza a aumentar y aumentar su capacidad de trabajo, hasta que a los 20 segundos el reactor ayudó al motor a alcanzar la corriente nominal donde éste debe trabajar. Por lo que ahí le dice, bueno, yo te he apoyado, hasta aquí te dejo. El motor se queda trabajando ya en su corriente nominal y el autotransformador, por un relé temporizado, por un relé controlado por un circuito previamente arreglado, se desconecta. Entonces, aquí vemos las diferencias. Podemos decir ahora cuál es la diferencia del arranque por autotransformador y el arranque por reactor. El arranque por autotransformador, el autotransformador toma al motor de la mano y le dice, vamos a llegar hasta donde tienes que trabajar, pero vamos a ir de paso en paso para no tener un alto consumo de energía. Entonces, en el primer paso, sube el primer escalón y se mantiene. Toma un descanso y otro escalón, los dos tomados de la mano. Luego viene otro escalón y siguen los dos tomados de la mano. Y en el último escalón, el autotransformador le dice al motor, es el último escalón que te ayudo y de ahí tú llegaste a donde quieres estar y yo de ahí me desconecto. Entonces, así es como funciona el arranque por autotransformador. Y en el arranque por reactor, el reactor toma de la mano al motor y viaja con él y va apoyándolo y jalándolo y estirándolo para llegar hasta la corriente donde éste tiene que trabajar sin descansar. No va escalón por escalón, va con un rumbo directo y sin tropezar hasta llegar a la corriente nominal. Pero también todo tiene cosas buenas y todo tiene cosas malas. El arranque por reactor también tiene desventajas. Una de las desventajas principales es que se reduce el torque del motor al usar este sistema de arranque por reactor, y pues el uso de los reactores es limitado a periodos de arranque, es decir, debemos escoger bien el reactor que se debe utilizar para que pues dé las prestaciones que nosotros necesitamos. Algunas aplicaciones que tienen es que se ocupan para máquinas que arrancan en vacío o media carga. Principalmente se aplica en bombas, ventiladores, en aquellas máquinas que arrancan en vacío, que tienen un poquito o casi un poquito más de carga para iniciar su trabajo. Esta actividad fue parte de la materia control de motores bajo la docencia del ingeniero Vicente Capistrán Gómez.